Bueno, ahí me estaría faltando escuchar a Gustavo hasta Filmina 41. ¿Tanto avanzó Gustavo? ¿Puede ser? ¿Tuvieron el martes? ¿Ayer estuvieron? El tema es que, bueno, yo no voy a tener exactamente el mismo PowerPoint. Y la otra es que entre acá, me la autoenvía al otro email. que- Bueno, mientras entra el mail con la clase, empezamos con el... Ah, no está saliendo. ¿Cómo puedo hacer? Empezamos a dictar el capítulo 2. El 1 es introductorio. Y el 2 tiene que ver con el sector público, con la contabilidad pública, el presupuesto. Y ahí empezó Gustavo. Ya veríamos cuál es la Filmina 41 para seguir yo. Normalmente tomamos acá 2 parciales y el trabajo práctico. ¿Ya hablaron del trabajo práctico, Gustavo? De todas maneras, va a haber una clase especial para eso. Está programada, me parece que la semana que viene, o la otra, que es básicamente cuando terminemos de dictar el capítulo 2, para darles ejemplos y ver bien qué van a hacer ahí, ¿cierto? Tienen que hacer grupos. Y esa monografía básicamente es sobre el capítulo 2, los temas que dictó Gustavo, y yo seguiría hoy, y el martes que viene yo voy a seguir ese tema. ¿Qué? No, me parece que lo formaban ustedes. ¿Hasta 3 le dijeron, puede ser, o 4 personas? Pero bueno, ellos son los que manejan el tema de la monografía, ya les vamos a pasar por escrito las condiciones, y en una clase van a tener una clase para eso. Es, es nuevo esto desde el año pasado, instrumentamos ese esquema. Antes, ¿cómo era? Antes había 3 parciales y el que tenía un promedio de 6 y 50 o más
promocionaba y el de la promoción hacía una monografía. Ahora la monografía la hacen todos, o sea, cualquiera, no solo los promocionados, durante el cursado y después, si promocionan con las 2 notas de parciales y la monografía, lo que hacen es hacer un examen, no una monografía, los de promoción, un examen que es más corto y sobre menos temas que el resto. Pero todo problemático. Bueno, no sé por qué acá no me deja entrar por el WhatsApp. Me había pasado la clase de WhatsApp. A ver, ustedes que saben más que yo, ¿qué otra alternativa tengo? Me la pasé por email y no salía al mail de la facultad, desde el email normal. Me pone un mensaje como que no anda el servidor o algo así. Me lo pasé al WhatsApp, pero ahora quiero abrir el WhatsApp web, hay cualquier cosa acá. Si no, profe, súbalo al Drive desde su celu y lo abren en el Drive de la compu. ¿En dónde? A ver, venga, alguno de ustedes que sepa más. A ver, ¿quién sabe hacer eso del Drive? Mandármelo al mail de la UNC, que es el que tengo abierto, o a mi WhatsApp. El tema es que me lo manda el WhatsApp, pero quiero abrir el WhatsApp web y cuando hago esto de la foto que hay que hacer acá, me manda un menú raro. ¿A este? Ah, tengo que ir a la aplicación. Claro, acá. A configuración. ¿Dónde está? ¿Este? Sí. Y por acá hay uno. Si el día del arquero iba a entrar así. Ahora capaz que ande. Esa monografía es una buena práctica. Van a tomar una provincia por grupo y van a hacer un trabajo de situación fiscal de esa provincia, estático y dinámico. Eso les va a enseñar a trabajar con datos fiscales, deflactar, comparar variaciones anuales, mensuales, por supuesto interpretar los datos, si hay déficit, superávit, por qué mejoró o empeoró la situación fiscal. Y creo que es bastante útil, bastante práctico hacer eso. ¿Profe? Sí. ¿De cuántos serían los grupos? No sé si lo dijo. Tienen que armar ustedes los grupos. Me parece que eran hasta 3 o 4 personas. Eso Bueno, dale. Por escrito se lo vamos a pasar. Los chicos del práctico saben, pero yo no me acuerdo. Seguro que 3 puede ser y quizás 4 también. Dale. Y la asignación de las provincias, ahí no me acuerdo si la elegían ustedes o si lo asignaban los ayudantes, porque lo ideal es que no trabajen con las mismas provincias, o sea, que tenga cada grupo una provincia diferente. Por la cantidad de alumnos, eso es relativamente factible. Acá yo no sé cómo guiarme por la Filmina 41 porque no es exactamente el PowerPoint que usó Gustavo, pero a ver si usted... ¿Quién estuvo ayer en clases? Será, a ver, dígame usted acá, ¿lo vieron? Más arriba que decir más antes. Criterio de contabilización, hasta ahí. Bueno, empiezo desde acá entonces. Lo logramos. Profe, disculpe. Sí. La filmina que pasó ayer el profe, yo la busqué en el aula virtual y no la encontré. ¿La va a subir después? En la segunda unidad, debería estar del año pasado. Puede ser que yo tenga una versión un poco más actualizada, pero la del año pasado anda bien para empezar. Voy a ver si esta que tengo ahora debo haber actualizado algunas cosas y se las envío.
pero si quieren empezar, desde el capítulo 2 debería estar. Voy a decir que está. Ya lo voy a buscar bien entonces, gracias. ¿Está en pantalla los que están a distancia o me falta algo? Los que están a distancia. ¿Tienen en pantalla un PowerPoint? No, profe, no está en pantalla. ¿Me faltó que compartir o qué? O abrir el... No, estábamos en el Meet, sí. Ahora me quedó la duda si había abierto el Meet. Así acá está abierto, por eso están los chicos ahí, y entonces acá tengo que compartir. Ahí está el compartir. ¿La pantalla sería compartir? Sí, parece tarea. ¿Pero por qué no me aparece el...? Ah, es que acá no es como el Zoom. Ventana, pero no me da el compartir acá. Ah, ahí. Pero espere, ahí va solo compartir Chrome, digamos. Y ahora hago esto. ¿Así? ¿Ahí lo ven? ¿No? ¿Qué faltó? Puso compartir ventana, pero tenés que compartir pantalla. Ahí se ve, profe. ¿Y ahora? ¿Ahora se ve? Porque ahí lo amplía. Sí, se ve. Bueno, ¿se ve, dijo? Sí. Bueno, me voy a tener que ir por acá para poder ver. Criterio de contabilidad pública, ahí es muy importante el tema de... Ah, no, profe. Se ve el Meet, pero no la diapositiva. Y ahí, No se ve, profe. ¿no? No, me parece que está compartiendo la pestaña el Meet nomás. Compartir de nuevo. Toda la pantalla, ahí recién me faltó el clic. Y ahora se ve. Ahí está, Sí, ahí, profe. Ahí está, ¿no? Presentación se ve. Bueno, en la contabilidad pública, recuerden que esto es como importante para el trabajo monográfico. Tienen que, una de las cosas es el tema del devengado y el base caja. O sea, tienen que, en el sector público, los ingresos se registran por el percibido, o sea, base caja, percibido. Un ingreso se anota en la contabilidad como cuando entra la plata. Eso es percibido, base caja. Cuando entra la plata se registra. En cambio, los gastos se registran como gasto cuando se devenga el gasto. Y hay 4 pasos contables que capaz que hayan visto con Gustavo, si no debe estar más adelante, pero el que se usa para definir como gastado es el devengado. O sea, ahora se está armando el presupuesto para el año que viene. En septiembre el gobierno nacional lo tiene que enviar al Congreso, al presupuesto 2025. Y las provincias en noviembre. Ese presupuesto está hecho justamente por lo presupuestado, lo que se espera para el año que viene recaudar y gastar. Una vez que empieza el año 25, 1 de enero, empieza a ejecutarse el presupuesto. Ya ahí, al ejecutarse, pasamos del presupuesto a la ejecución, o sea, la contabilidad del presupuesto. Los ingresos y los gastos están presupuestados, pero la realidad generalmente da diferente al presupuesto. Supongamos que presupuestaron 100 pesos de una obra pública. Primero hay que ver si esa obra pública se termina ejecutando. Podría ocurrir que está en el presupuesto, pero no se la inicia en el año. Supongamos que se decide iniciarla. Normalmente, ¿qué se va a hacer? Va a haber un paso contable que es el compromiso. O sea, estaba presupuestada la obra por 100 pesos. Se decidió ejecutarla, empezó el 25. Supongamos que la van a ejecutar y la comprometen por 100 pesos o por 80. Pero usemos el valor presupuestado por 100. En el registro contable va comprometido, 100 pesos. ¿Para qué? Para poder llamar a licitación y todo lo demás. Pero todavía no está ejecutado el gasto, está comprometido. Se arma el pliego, se llama a licitación, se presenta, si es por licitación, ¿cierto? Se presentan empresas, eligen una, hay un ganador, la que eligieron,
le dicen después, bueno, usted ganó la licitación, vamos a firmar el contrato. Se firma el contrato y recién ahí puede empezar la ejecución. O sea, la empresa empieza a ejecutar, supongamos, una ruta. Pero todavía no se registró el gasto. Está comprometido el gasto. ¿Cuándo se va a registrar por primera vez? Cuando esa empresa, por ejemplo, construya 1 kilómetro de la ruta, ya está hecho el kilómetro, va y presenta un certificado de obra al Estado, donde dice de que construyó 1 kilómetro de ruta, el Estado va y controla, manda algún inspector para ver que esté el kilómetro de ruta y que esté bien hecho con las características que había sido planeada y que estaban en los pliegos. Y si el Estado, el funcionario aprueba, ahí se devengó el gasto. Porque ya ejecutó 1 kilómetro y el Estado aceptó el certificado de obra, quiere decir que está obligado a pagarlo. O sea que ahí recién se va a registrar como gasto devengado, como gasto devengado. Y va a ser gasto los efectos de la economía. O sea, vamos a tomarlo como que se gastó. Después, si se paga, es otra cosa. Viene otra etapa que es la del ordenado a pagar y el pagado. O sea, una vez que está registrado como devengado, nació la obligación. Es gasto. Pero se puede demorar el ordenado a pagar y el pagado. Puede ser que el Estado se demore por los trámites administrativos en ordenar a pagar, otro paso contable, y pagar, que es cuando le da el cheque la tesorería para que cobre el contratista de la obra. Cuando le da el cheque, ahí lo registra como pagado. Ahora, a los efectos contables de la ley, desde el año 1993 o 94, desde que está vigente la ley de administración financiera, que se generó en el gobierno de Menem, Cavallo ministro, donde hubo muchas reformas fiscales interesantes, una de ellas fue la ley de administración financiera, o sea, se ordenó mucho el Estado en materia fiscal en ese tiempo. Ahí se decidió que un gasto público se considera como tal cuando ha sido devengado. En el ejemplo de la obra pública de la ruta, cuando se construyó un tramo y se controla y se aprueba como que está construido y bien construido, recién ahí se va a contabilizar como gasto. ¿Por qué? Porque a partir de ahí está obligado a pagar el gobierno. Después vendrá el pago. Pero supongamos que termine el año y todavía no se pagó. O sea, se devengó y todavía no se pagó el 31 de diciembre. Lo mismo en el presupuesto ejecutado de ese año va a aparecer el gasto como devengado. Aunque el 31 de diciembre no lo hayan pagado. El momento de la registración es el devengado. En cambio, los recursos van todos base caja. ¿Por qué? Porque los recursos se registran cuando entra la plata. ¿Cierto? Entonces está base caja, base devengado. A nivel nacional, cuando la primera estadística fiscal que se publica cada mes es base caja, gasto base caja, porque los recursos son siempre base caja. Base caja es percibido. Pero es una estadística no de todo el sector público nacional, sino de solo la administración nacional. Porque con Gustavo habrán visto ese esquema donde le decía que el sector público nacional está compuesto de la administración nacional, de organismos descentralizados, de entes, empresas públicas, etc. Bueno, la primera estadística que cada mes aparece, que es la que sale en la prensa, es la ejecución del gasto de la administración nacional, no de todo el sector público nacional, sino de un componente, el más importante, que es la administración nacional, y es con el gasto base caja. Es como que lo primero que sale es lo más simple, registrado por lo pagado. Un tiempo después, no, me equivoqué. Ese es para el SPN, o sea, el base caja se publica para el sector público nacional, todo, incluye todo, base caja. Unos días o semanas después se publica solo para la administración nacional el base devengado, o sea, el gasto por lo devengado, que es lo más realista. Así se publica la estadística, los registros contables fiscales de Argentina. Primero, base caja de todo el SPN, el sector público nacional, un tiempito después, base devengado, pero solo la administración nacional. Y después, con bastante más demora, devengado para el sector público nacional.
Sí, sí, pero no es todo el gasto. Es bastante representativo del total. Entonces, lo que sale en la prensa siempre usa lo que sale primero. Lo que sale después ya pierde el interés. Pero el que sale siempre en los diarios es SPN, todo, pero base caja. Eso es lo malo. Porque ¿qué problema puede haber entre base caja y devengado? ¿Por qué el gasto se registra por lo devengado y no por la caja? ¿Qué oportunismo político? Hay una cuestión legal que es, una vez que se devengó el gasto, nació la obligación de pagar. Pague o no, pero nació la obligación, nació como gasto. Pero también, si se registra el gasto como los ingresos por el percibido, o sea, por el pagado, base caja, digo, pagado, ¿qué oportunismo político generaría? Sí, bueno, gasto ahora, pero que no efectúe el pago y entonces ni siquiera figura en lo que sale una base caja. Claro. Ocurriría que, en ese ejemplo que yo les di, que se hizo la obra y se devengó en este año, pero se paga en el año que viene, porque estaba ahí en diciembre, si la contabilidad fuera por el base caja, ¿qué pasaría el 31 de diciembre con ese gasto? Si se fuera por base caja, la registración. No aparecería como gasto, porque también no se pagó. En cambio, base de vengado sí aparece como gasto del 2024. Por ende, ¿qué oportunismo le generaría a los políticos? Vos sos Gritos, ¿no? Ahora no me acuerdo, sí, tu cara. Te había conocido y después recordé que una vez viniste con tu papá. O te vi acá en la jornada de finanzas, no me acuerdo. ¿Qué oportunismo político generaría si el gasto se registrara por la caja, base caja? ¿Qué harían los políticos para mostrar una mejor situación fiscal? Patear los pagos. Devengarían gastos, pero no los pagarían. Entonces, el gasto estaría siempre subestimado y mostrarían a lo mejor superávit y habría déficit, quizás, ¿cierto? Para evitar ese oportunismo hay que registrar por lo devengado. Además que legalmente la obligación de pagar nace cuando se devenga el gasto, ¿sí? Como en el ejemplo que le di. Porque entre el devengado y el pagado, es más, entre el compromiso y el pagado, hay etapas administrativas que todo registro tiene que seguir, burocracia, o sea, un expediente que primero lo firma un funcionario, después lo firma otro, pasos administrativos. Entonces hay una demora lógica. Nunca va a ocurrir que un gasto se devenga y simultáneamente se paga. No, porque entre el devengado y el pagado hay pasos administrativos y eso puede llevar días, semanas, meses. Porque tienen que pasar por gente que aprueba. Bueno, ahora está el trámite electrónico, es un poco más rápido. Pero también se da para el oportunismo. O sea, el político podría ocurrir que no por una cuestión administrativa de demoras normales, sino porque no tiene plata para pagar, no paga, y de paso esconde el gasto, porque el gasto ya se devengó y no lo pagó. Entonces siempre es mejor el método del gasto del devengado para el registro contable. Los municipios más chicos, a veces, o los grandes también, algunos registran base caja, y porque no están obligados por la ley de administración financiera, que es nacional. Las provincias ya están con la ley nacional y por ende es base de vengado, pero hay muchos municipios que es base caja y tienen este problema. Es como que no pagan las facturas y no aparece el gasto hasta que pagan. Ese es el tema. ¿Y por qué en los recursos se los registra base caja y no de vengado? Porque ahí el oportunismo sería al revés. ¿Qué sería devengado en los recursos? Supongamos cuando se cobra el impuesto inmobiliario, ¿cómo funciona? El Estado emite el impuesto, emite los cedulones, porque ese es un impuesto que se declara de oficio. Quiere decir que el Estado te calcula el impuesto y te lo manda a tu casa para que vos lo pagues. Eso es de oficio, liquidación de oficio. Te llega una boleta a tu casa y que te dice que como vos tenés 100 metros cuadrados y que tu propiedad te la evaluamos en 100.000 pesos, te corresponde pagar, por ejemplo, 1.000 pesos de impuesto. Entonces el Estado te dice cuánto tenés que pagar. Eso es una liquidación de oficio. En cambio, otros impuestos se suelen funcionar por declaración jurada del contribuyente. Por ejemplo, el impuesto a la ganancia o bienes personales, nacionales, no son de oficio, sino que el contribuyente declara al fisco cuánto le corresponde pagar. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Porque cuando lo declara el contribuyente hay más riesgo de que te evada, ¿cierto? Porque uno declara.
¿Cómo sería el tema del devengado en el impuesto inmobiliario o automotores? Y el Estado, como te liquida el impuesto, te lo liquida el Estado sabe cuánto emitió del impuesto, cuánto se devengó, porque el Estado es el que emite los cedulones. El Estado sabe que a lo mejor emite 100 millones de pesos de impuesto inmobiliario para que se lo paguen el mes que viene. Ese sería el devengado. Pero, ¿qué ocurre? Que siempre hay alguna mora o evasión en los impuestos, y en los impuestos inmobiliarios capaz que recauden el 60% de lo que emiten. Puede haber un 40, 30% que no te paga. O sea que el base caja va a ser un 30, 40% menor que el devengado. Entonces, si la contabilidad permitiera que el registro del ingreso fuera por el devengado, y sería bastante irrealista la situación, porque el Estado pondría ingresos 100 cuando va a recaudar 60. Sería irrealista. Mejor que registre por lo percibido realmente y no por lo devengado en los recursos. Por eso está así: recursos por base caja, por lo percibido, y gasto por el devengado. Bueno, ahí están algunos pasos contables. Primero el presupuesto. Ya vi el presupuesto. Empieza a ejecutar. Primer paso, compromiso. Segundo, devengamiento. Tercero, pago o percepción si son ingresos. Y hay un intermedio que a veces aparece, a veces no, que es el ordenado a pagar, que es el devengado y el pagado. Ahí tienen algunos ejemplos de qué es lo que es compromiso, devengado, ordenado a pagar y pagado. Por ejemplo, el compromiso es cuando el Estado, con la confirmación, vamos a los anteojos, con la confirmación de la orden de compra de la licitación. O sea, el Estado decide ejecutar, tiene que llamar a la licitación, emite una orden de compra y ahí se compromete. ¿Cuándo se devenga el gasto de la obra pública? Con el avance de obra certificado y autorizado, según la obra de acuerdo al contrato. Devengado. Ordenado a pagar al emitir la orden de pago o documento equivalente. Pagado al cancelar la orden de pago. Registró como gasto devengado. ¿Cuándo se pagó? La última. Bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo es la contabilidad del presupuesto, donde tienen para una clasificación del gasto que está a la izquierda, que ustedes ya la deberían saber si es que recuerdan de la clase de ayer con Gustavo. ¿Qué clasificación es esa? Bueno, dice arriba, ¿no? ¿Qué clasificación del gasto es esa que tiene 5 números por finalidad? Arriba dice, ¿no? Clasificación por finalidad, que sería, el gasto lo clasifica en administración, defensa y seguridad, servicios sociales, servicios económicos, deuda pública. 5 grandes rubros. Esas son finalidades. Ahí dice función, pero en realidad no está por función. Las funciones están dentro de las finalidades. Por ejemplo, dentro de la finalidad defensa y seguridad, va a haber una función que es defensa, otra que es gendarmería a nivel nacional, prefectura, en la provincia, policía, en la nación también por la Policía Federal. O sea, dentro de la finalidad, los componentes. En servicios sociales hay muchos, la finalidad, servicios sociales, hay muchas funciones. En la finalidad, servicios sociales, hay muchas funciones. Y además el gasto más importante, que sería el gasto social. ¿Qué funciones van a aparecer ahí? Dígame alguna. Jubilaciones, que va a aparecer como prestaciones previsionales o algo así. No sale así como jubilación. Ahí va a estar el gasto en educación, una función dentro de una función de la finalidad gasto social. Todo el gasto en salud, otra función. Todo el gasto en prestaciones previsionales, jubilaciones, pensiones. Todos los planes sociales, por ejemplo, la UH, en prestaciones sociales. Va a haber planes sociales de empleo. Van a salir ahí como planes de empleo. Ciencia y técnica es un servicio social.
y me debo estar olvidando de alguno, porque son 7 u 8. Todas funciones dentro de la finalidad servicio social. Los servicios económicos, servicios económicos, Profe, se escucha mal. a ver, saco esto del bolsillo, a ver si tengo que ver. Parece que sí. Tiene pinta de ser cable, pero ahí por ahora funciona. Ahí se escucha bien. Lo que sí le voy a tirar al suelo apenas me corre. Estaba diciendo, servicios económicos, también, o desarrollo económico se le llama, tiene varias funciones. Por ejemplo, sector electricidad, sector industria, agro, transporte. Ejemplo, ¿qué gasto de finalidad servicio económico, función transporte? Cuando el Estado construye una ruta, va a ser un gasto en transporte. Cuando el Estado da un subsidio al transporte, como ahora se está discutiendo, es un gasto en finalidad servicio económico, función transporte. O sea que ahí entra tanto gasto corriente como de capital, porque el subsidio es un gasto corriente y la obra de la ruta es un gasto de capital. Cuando gasta en educación, va a ser función educación. Ahora, si construye una escuela, es función educación, gasto capital. Si le paga a los maestros, es función educación, gasto corriente. Y así, gasto en salud. Construir un hospital va a estar ahí. Pagarle a los médicos y a los enfermeros, enfermeras, va a estar ahí. Gasto, finalidad, salud. Finalidad social, función salud. Le dan un subsidio a una industria, servicio económico, finalidad, función, sector industrial. Subsidio a la agricultura familiar, servicio económico, agricultura, sector agropecuario. Bien. Es el gasto por finalidad y función. Algunas cosas cruzadas, porque también está el gasto por objeto, ¿no? ¿Cuál es el gasto por objeto que vieron con Gustavo? En partidas principales, responde a la pregunta de ¿en qué gasta el Estado? ¿Y en qué gasta? En personal, compra bienes y servicios, da subsidios. Eso es en qué gasta. La clasificación por objeto. Esta era por finalidad. Respondía a la pregunta de ¿para qué gasta el Estado? Para cubrir qué necesidad. Había otra clasificación que era ¿quién gasta en el Estado? Que era la clasificación como. Institucional. Muy bien, institucional. ¿Quién gasta? ¿Qué ministerio? ¿Qué poder? Hablando de poder ejecutivo, en la otra clase, era como ahora que hay presencial y a distancia, híbrida, y los que estaban a distancia, salió el tema de Alberto Fernández, no sé por qué, bueno, sí sé por lo que ya saben. Porque justo estaba mostrando el índice de confianza del consumidor a largo plazo y le mostraba con cada nuevo presidente cómo generalmente mejora la confianza del consumidor y después suele decaer. Y veía que con Alberto había subido, pero no tanto como con Macri, e incluso cuando empezó Cristina su segundo periodo también había mejorado mucho. Y bueno, obviamente nos reímos de Alberto, digamos, por lo que está pasando. No por lo que hizo, sino por el problema en el que está metido y su comportamiento. Y salió algunos de los alumnos que estaban a distancia. ¿Saben lo del videíto que surgió ahora? ¿Ustedes saben algo? Que parece que hay un video ahora con un amante. ¿Ah? ¿Y que circula el video? Claro, al meterse en los teléfonos celulares va a aparecer cualquier cosa. Al meterse en una causa y te agarran los celulares, chao. Qué vergüenza un presidente, un expresidente metido en todas esas cosas. Siempre está el problema en Argentina que es difícil tener un expresidente que sea presentable. Por ejemplo, cuando uno tiene que invitar, hay organismos y entidades civiles, empresarias, que invitan en eventos a gente a exponer, y muchas veces es bueno expresidentes. Yo estoy en una organización de típicamente cada tanto que queremos ver si traemos un expresidente, y a veces
Muchas veces hemos tenido que traer del exterior, porque ¿a quién invitas en Argentina que haya quedado con prestigio? O sea, que esté bien visto. Es muy difícil. Todos se han ido con mucha imagen negativa. Es como que no vende, digamos, decirle, por ejemplo, que a Dualde venía a hablar al... En cambio, en otros países vimos, en Uruguay, en Chile, casi todos los presidentes se van con buen prestigio y después dan charlas y cobran por las charlas inclusive. Y en Argentina no se... Ya, bueno, Alberto obviamente terminó, digamos, estaba mal visto y ya con esto es un cadáver político. A Menem no. No, Menem lo revalorizó Milei ahora. Si no, estaba recontraquemado también. No era alguien que se lo invitaba a exponer. Milei revalorizó a Menem y al ministro de Menem, Cavallo, cordobés. Porque Cavallo tuvo varios años donde en un momento no podía prácticamente ni salir a la calle, después del corralito del año 2001. Así era, ¿no? Y le levantó mucho la imagen Milei, que empezó a hablar bien de él, como el mejor ministro de la historia, de Menem y de la economía de Menem. Fue un cambio muy importante. Ustedes han vivido la época, la que ustedes viven, en donde se interesan por estas cosas, donde se recuperó la imagen de Cavallo, de los 90 inclusive, y demoró más lo de Menem, pero Menem estaba, antes de morir, bastante mejor visto que 3 años atrás, no mucho más. Yo creo sinceramente que fue un periodo de una transformación estructural muy importante de Argentina. Seguramente como transformación estructural, la más importante. También sabemos que terminó mal, entonces algo funcionó mal también. Son cosas que podemos ir hablando durante este curso y sobre todo en política fiscal, que es más macro, esto es más micro. Por ejemplo, el tipo de cambio, el 1 a 1, en la segunda mitad de los 90 ya no aguantaba más. O sea, la economía ya se había vuelto muy poco competitiva con el tipo de cambio fijo, 1 por 1. ¿Y por qué? Primero porque con tipo de cambio fijo permanente es muy fácil que se te atrase el dólar porque vos no podés devaluar. Y si los otros devalúan. Y se dio, además, que en la segunda mitad de ese plan de la convertibilidad, que fue del 91 al 2001, la segunda mitad, un poquito más que una mitad, del diciembre del 94 en adelante, devaluó casi todo el mundo contra el dólar. Primero México en el 94, diciembre del 94, lo que se llamó el efecto tequila. Subió mucho el tipo de cambio en México. Después en el 96 o 97, muchos asiáticos. Grandes devaluaciones, suba de tipo de cambio de 200, 300%. En Indonesia, Tailandia, etc. En el 98 Rusia. También una gran devaluación en Rusia. El efecto vodka. El anterior, el de México, fue el efecto tequila. Al asiático se le llamó efecto arroz. O sea, es que no tienen ninguna bebida alcohólica así muy conocida los asiáticos. No deben tomar mucho alcohol. Y en el 99, el efecto caipirinha, que fue, creo que en enero del 99, una gran suba del tipo de cambio en Brasil, de 1 por 1, también estaba 1 por 1, un real, un dólar, sin convertibilidad, pero 1 por 1. O sea, no tenían el régimen de convertibilidad, no tenían que respaldar con dólares en la reserva todos los pesos emitidos o los reales emitidos, pero era 1 a 1. Creo que fue 1 a 1 del 94 en adelante y nosotros desde el 91. Ellos salieron antes del 1 a 1 y pasó de 1 a 4 también, como acá, como ocurrió en Argentina entre enero y febrero del 2002. O sea que nosotros lo hicimos 3 años después que Brasil. Entonces, entre fines del 94 y el 99, prácticamente todos los países del mundo devaluaron y mucho contra el dólar. Y Argentina estaba 1 por 1 con el dólar, o sea, tipo de cambio fijo contra el dólar. Por ende, el que devaluaba contra el dólar, devaluaba contra el peso argentino. Y Argentina no tenía productividad como para
quedar pegado al dólar mientras todos devaluaron contra el dólar. Ese sería un periodo de dólar fuerte y por ende de peso argentino fuerte. Pero nosotros no teníamos la productividad de Estados Unidos. Y se tendría que haber visto la manera de salir del 1 a 1. No sé si de la convertibilidad, pero sí del 1 a 1. El mismo Cavallo después lo reconoció. Algunas veces, otras veces no. Profe, Sí. ¿esas devaluaciones se debían a que Estados Unidos era muy productivo en esa época o qué? Sí, fue una época donde Estados Unidos había mejorado mucho su economía por las cuestiones de economía, de conocimiento. Eso influyó. También hay ciclos, así a nivel de monedas. Ciclos donde a veces se fortalece la moneda de un país, después se debilita un poco. En Estados Unidos, ¿cómo funcionan las cosas? Además de la cuestión de la productividad, que es lo que a largo plazo influye el valor de una moneda. A largo plazo es la productividad. En el corto plazo no siempre la productividad. Es como el salario real. El salario real a largo plazo va con la productividad, pero en el corto plazo no. El corto plazo a veces está por arriba o por debajo de lo que corresponde a la productividad. Estados Unidos usa como instrumento para contener el ciclo económico, para estabilizar la economía, ¿qué variable? Que siempre estamos viviendo a ver qué va a hacer Estados Unidos con la tasa de interés. Ellos usan la tasa de interés para influir sobre el ciclo económico. ¿Qué fue parte del problema del lunes pasado? Además de Japón, algún problema en Japón, en Estados Unidos se conocieron datos del mercado laboral donde se creó bastante menos empleo que el que se esperaba. Ahí se usa mucho también ese dato de creación de empleo para ver cómo está la economía. Se prendieron luces de alarma respecto a que podría Estados Unidos entrar en una recesión. Mejoró. ¿Mejoró el de desempleo. o el de las acciones? No, o sea, las acciones subieron por el brote de desempleo. Hoy se conoció desempleo. Hoy no lo miré. Estuve dando 4 horas de clase ahí en graduado y estoy desconectado. Por eso del video del expresidente me enteré por una vez. Profe, Sí. y una pregunta, ¿por qué usan tanto la tasa de interés y no tanto, digamos, como nosotros, que es más política expansiva, digamos? La clave es, y por eso no dio resultado en Argentina cuando Macri y Sturzenegger quisieron usar metas de inflación usando la tasa de interés, como Estados Unidos. Ellos creyeron que fijando la tasa de interés iban a guiar la tasa de inflación, o sea, para bajar la inflación ponemos tasas altas y así enfrían la economía y vieron que meta de inflación es lograr la inflación que se propone el gobierno usando algún instrumento o más de un instrumento. Estados Unidos usa la tasa de interés, Argentina hizo lo mismo. La gran diferencia es que en Estados Unidos el crédito al sector privado está muy desarrollado. El crédito al sector privado supera el 100% del PIB. Todo el mundo compra viviendas con crédito hipotecarios a 30 años, 25 años, 35 años. Por ende, casi todo el mundo paga cuotas de créditos hipotecarios, del auto, etc. Por ende, subir o bajar la tasa tiene un gran impacto sobre la capacidad de compra de las familias. Si la economía se está enfriando, bajan la tasa. Al bajar la tasa, las cuotas de los créditos, sobre todo hipotecarios, baja la cuota, le libera recursos a la familia para que gasten en otra cosa, consumen más y eso tiende a reactivar. Por ende, simétricamente, cuando ven que la economía se recalienta, o sea, cuando tiende a ser más inflacionaria, ¿qué hacen? Suben la tasa. Al subir la tasa, los créditos, las cuotas de los créditos se vuelven más caras. Los endeudados, que es la mayoría, tienen que dedicar más presupuesto a pagar la cuota del crédito y por ende menos recursos a otros consumos. Y eso la caída del consumo tiende a enfriar la economía y a bajar la inflación. Así tratan de manejar la inflación y la actividad. Y, profe, ¿tiene algo que ver que, digamos, como que el mercado le absorbe en gran parte los dólares que ellos imprimen o no tiene nada que ver? Y
en cuanto a política monetaria que no la usan tanto o por ahí es más importante la tasa de interés? O sea, la tasa de interés también es política monetaria. Lo que vos decías, lo mejor es que no controlan la cantidad de dinero. Claro, a eso voy, sí. No usan como instrumento la base monetaria. Claro, a eso voy. Usan la tasa principalmente por el motivo que les dije, que es que sí, ahí sí influye mucho sobre el ciclo porque está muy desarrollado el crédito. El problema de Argentina con Sturzenegger, presidente del Banco Central, fue que en Argentina el crédito sector privado es 10-12% del PIB, muy poco, y por ende mover la tasa para querer lograr lo mismo que en Estados Unidos no da muchos resultados, porque no hay mucho crédito, no hay mucha gente endeudada, no ocurre lo que antes expliqué para Estados Unidos. Es más, acá en el 50 aniversario de la Jornada de Finanzas Públicas, que todos los años se hacen acá en Córdoba, en estas aulas, por ejemplo, y que este año siempre se hacen en septiembre, este año entre el 18 y el 20 de septiembre, y ustedes están obligados a venir. No, esa semana es la semana del estudiante. Esa semana nosotros en vez de dar clases le pedimos que vengan a las charlas de la jornada de finanzas, que esta es la materia de finanzas públicas, la jornada de finanzas públicas, que más o menos concuerdan con el horario de clases. O sea que los hacemos venir a los paneles que son a las 5 o 6 de la tarde. De paso escuchan sobre temas interesantes, ¿sí? Yo no puedo dar clases esa semana porque soy uno de los organizadores de las jornadas y a ustedes les viene bien porque son temas de la materia. Así que los vamos a invitar para que traten de venir el miércoles, jueves de esa semana de septiembre. El viernes la jornada se traslada a un sitio del interior, que este año es a Jesús María, donde vamos a ir a la estancia jesuítica de Jesús María, porque está también la de Colonia Carolla. Ahí es una mezcla entre cultural y científico. Recorremos la estancia, vamos a ir a la posta de Sinzacate, en el Camino Real, donde paró San Martín, Belgrano, Güemes, etc. Y no sé si en la posta o en la estancia o en algún otro lado que el municipio de Jesús María decida, va a haber una charla dada por Marcos Novaro, el politólogo que suele estar en TN. ¿Lo ubican? Suele estar a la noche, los domingos a la noche lo suele ver, no sé si algún otro día. Marcos Novaro. Ese viernes 20 en Jesús María, por si alguien quiere ir, pero ahí tiene que ir, anotarse para ir en el colectivo, en el bus que nos lleva a Jesús María. Pero lo de ustedes, sobre todo para miércoles y jueves, que es acá. En la jornada de finanzas públicas del 50 aniversario, ahora vamos a hacer la 57, o sea que hace 7 años atrás, estaríamos hablando del 2017 o 2016, invitamos, como era el 50 aniversario, y aceptó el economista académico argentino más reconocido, que es ¿quién? En el exterior está. Guillermo Calvo, profesor en la Universidad de Columbia. Aceptó venir, porque era el 50 aniversario, porque obviamente no pagamos nosotros, la universidad nunca paga la disertación. Sí se le paga el vuelo. Entonces, por ahí cuando son argentinos les viene bien porque aprovechan a visitar el país y la familia. Vino Guillermo Calvo, y le dimos el doctorado honoris causa. Aprovechamos que aceptó venir y le gestionamos un doctorado honoris causa que salió, o sea que estuvo muy lindo porque recibió, eso para él fue muy bueno, ¿cierto? La Universidad de Córdoba tiene bastante prestigio. Por ejemplo, en Latinoamérica se la conoce mucho por el tema de la reforma del 17. Esta universidad que vienen ustedes es una universidad conocida, respetada. Entonces Calvo planteó allí una crítica, no sé si habló de Sturzenegger, que fue eso que les dije yo recién. En realidad yo lo digo porque lo escuché ahí y digo, claro, tiene razón Calvo. Él lo planteó antes de que fracasara, digamos, la política esa antiinflacionaria que es. Yo no sé cómo van a hacer para controlar la inflación con la tasa de interés en Argentina, si en Argentina el crédito está muy poco desarrollado y no tiene este efecto sobre las cuotas y sobre los presupuestos familiares que tienen Estados Unidos. Después, obviamente, el otro día salió en La Nación, todo con letras grandes,
el título como que había criticado a la política del gobierno. Y él nos había advertido a nosotros que no quería meterse en lío. Ese es el único reparo que él ponía del venir a dar una charla, de que me voy a meter, seguro que la prensa algo va a sacar y yo no quiero meterme en lío con el gobierno, que digan que los critiqué, porque además estaba iniciando el gobierno. Es más, yo aprovechando que fui a Estados Unidos el año anterior, o ese mismo año quizás, iba al BID, que está en Washington, y generalmente cuando he ido al Washington, al BID, yo creo que siempre he ido por el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, a presentar un trabajo. Generalmente son seminarios de un día, a lo sumo 2, y no vas a ir a Washington o a Estados Unidos por 2 días, ¿cierto? Siempre hay que agregar 2 o 3 días, mínimo 2. ¿Y a dónde? Nueva York, está ahí al lado. Y él está en la Universidad de Columbia, que está en Nueva York. Entonces le escribí y le digo, mire, profe, yo tengo que ir para allá. Si tiene tiempo, lo visito para que hablemos la jornada. Me aceptó, fui. Un lindo campus. Pero es bien urbano el campus, ¿no? Está ahí bien, no en el centro, está cerca del Central Park. Y él ahí se mostró muy cuidadoso de este tema de politizar, de que no se politice, que él iba a ser cuidadoso. Me lo dijo a mí, lo dijo por email antes de llegar. Yo creo que lo dijo acá cuando llegó, pero antes de la charla. Y dio la charla y se le salió la cadena, dijo eso. Él sabe que si dice algo de eso va a salir en los diarios. Y salió en el diario. Y capaz que en Buenos Aires, porque de acá sí a Buenos Aires, lo hayan retado, pero lo hayan criticado un poco los del gobierno. ¿Sí? Porque es muy respetada la palabra de él. Él se hizo famoso fuera de la academia cuando pronosticó o anticipó la crisis de México, esa crisis del 94. Él dijo un tiempito antes, ojo con México, que tiene este problema, estos bonos, se dio. Ahí se hizo conocido para el gran público. Antes era conocido académicamente porque, les digo, es el economista argentino académicamente más reconocido. Hay un cordobés también que trabaja en Colombia, mucho más joven, que también está muy bien visto en la academia. ¿Saben quién es? En la Universidad de Colombia, de acá de la Universidad de Córdoba. Martín Uribe. Entonces, a veces aparece en la tele, pero muy poco. Académico. Pero le gusta hablar así de la macro y lo trajimos a la jornada de finanzas, a veces aparece en la tele. Pero es un perfil muy académico. Martín Uribe, cuando yo estaba cursando microeconomía, que se dictaba en tercer año, microeconomía 2, no, microeconomía 1, que ahora para ustedes capaz que sea microeconomía 2. Cuando yo estaba cursando en tercer año, el profesor en un momento sale al pasillo en esas aulas chicas que están allá, las que están en contra del pasillo aquel. Ahí teníamos clase nosotros, porque éramos pocos. Y dice, sale, saluda a alguien, se asoma de nuevo y dice, espérenme un ratito, que tengo que saludar a alguien. Se pone a hablar, nosotros también nos ponemos a hablar, los alumnos. Cuando vuelve a entrar dice, no, disculpen, era el anterior ayudante de la cátedra, Martín Uribe, que se va a estudiar a Estados Unidos y vino a despedirse. Entonces a mí me quedó Martín Uribe, que se va, y muchos años después me di cuenta que cuando apareció y lo trajimos acá, que era este muchacho que se ha hecho muy reconocido también. Entonces ese es cordobés. Se dedica más a la macro monetaria. Y le dieron el honoris causa también. Si no, creo que se lo gestionó el Ricky Neder. ¿Ya fueron alumnos de Neder? No, van a ser después. Como él está en la parte monetaria, más allegado a Uribe que yo. Ese es el tema de la tasa de interés, ¿no? Bueno, ahora, si Estados Unidos pareciera que va a una recesión, se empezó a hablar de bajar la tasa, de que podría la Fed empezar a bajar la tasa. ¿Cómo afecta eso al tema del dólar? Porque nos habíamos ido hacia ese tema por la cuestión de la fortaleza o no del dólar. Y yo dije, bueno, a largo plazo es la productividad. En el corto plazo influye mucho el ciclo y sobre todo el manejo de la tasa de interés.
Cuando Estados Unidos sube sube la tasa, atrae capitales. Estados Unidos sube la tasa, atrae capitales de todo el mundo. Se van capitales de Argentina, de casi todos los países, van para allá, porque es muy creíble de que va a pagar la deuda. Si entran muchos dólares, se demandan dólares para entrar, ¿cierto? Entonces, eso tiende a fortalecer el dólar. O al revés, se va la plata de Argentina, por ejemplo, quiere decir que tiende a subir el tipo de cambio de Argentina contra el dólar, y allá es como que se aprecia el dólar contra el resto de las monedas. Se van dólares para Estados Unidos, sí. Se fortalece el dólar. Y al revés, cuando ellos empiezan a bajar la tasa, se tiende a debilitar un poco el dólar. Al bajar la tasa se van capitales de Estados Unidos y por simetría se debilita un poco el dólar. ¿Y cómo es el efecto sobre las commodities? Cuando se debilita el dólar, o sea, cuando bajan la tasa, suele mejorar el precio de las commodities medidas en dólares. O sea, el precio de las commodities en dólares sube. Y eso beneficia a Argentina. Porque el tema de la tasa afecta, pero Argentina hace mucho tiempo que al estar con cepo, es como que la parte financiera no le pega tanto. Es lo que dijo Caputo estos días, que dijo, bueno, el cepo es malo, pero ahora nos ayudó. Cuando el lunes hubo volatilidad financiera, dice, sin cepo hubiese salido mucha plata Argentina. En cambio, con cepo no pueden salir. En esto nos vino bien, ¿cierto? Argentina hace mucho que está con cepo y por ende no le afecta tanto la cuestión financiera internacional. Sí, ¿qué le pega más a Argentina hace ya mucho tiempo? El precio de la soja, maíz, trigo. Eso sí pega más. Ha bajado bastante. Dicen que la soja es peronista, ¿cierto? Más que la soja, los precios, lo que se llaman los términos de intercambio. Precio de X sobre precio de M. Cuando Perón ganó por primera vez en el año 46, ahí los precios internacionales eran favorables para Argentina, pero sobre todo había muchos dólares en las reservas del Banco Central, los famosos pasillos llenos de oro del Banco Central. Y era cierto, era porque durante la Segunda Guerra Mundial Argentina exportaba, pero le costaba importar, traer mercaderías de Europa en barco por la guerra, y por ende acumuló un superávit comercial importante y por ende muchos dólares. Entonces, después también es conocido que cuando entró Perón había muchos dólares en el Banco Central, y también es conocido que 3 años después no quedaba casi nada. O sea, generó una política muy expansiva, y además de que usó muchos dólares para comprar empresas, para estatizar empresas, por ejemplo los ferrocarriles, le compramos los ingleses, y así se estatizaron muchas empresas, se pagó con las reservas. 3 años después se quedó sin reservas y se acabó la etapa expansiva del peronismo. Eso leí hace poco en un autor que es conocido, que es Kirchhoff. Estaba bueno porque él dice, Perón generó un gran afecto sobre las masas, o las masas adoraban a Perón hasta su muerte, con 3 años de expansión nada más. De 3 años de suba de salarios y de suba del consumo y de aumento de la demanda agregada. De 46 al 48. Después se acabaron las reservas del Banco Central, falló una cosecha y empezó a ajustar. Sin reservas, con una mala cosecha, había empezado a haber inflación, empezó a ajustar. O sea que del 49 en adelante ya hubo varios ajustes. El 49 y después otro con Gómez Morales en el 52, cuando cambió el ministro. Incluso Gómez Morales, además de ajuste, en vez de ahuyentar capitales externos, los empezó a querer atraer, porque como se habían quedado sin dólares, incentivaron a capitales estadounidenses y otros para que vengan, cuando al principio los ahuyentaban a los extranjeros, ¿no? Entonces, ese peronismo tuvo al principio muchas reservas y buenos precios internacionales. Después el peronismo del 73, de nuevo con Cámpora y Perón. De nuevo buenos precios internacionales. Y de nuevo buenos precios internacionales con Néstor y Cristina Kirchner. No así Menem.
Menem no le tocaron buenos precios internacionales. Sería el único peronista de los periodos peronistas donde no tuve esa suerte. En cambio, los radicales han tenido un poco mala suerte en esas cosas, y De la Rúa tomó el país con la convertibilidad ya en decadencia. Tuvo problemas con el FMI, le renunció el vicepresidente, Chacho Álvarez, y encima la soja creo que cotizaba en esa época $150 a $200. 150, 200, ahora debe estar en 370, y llegó a estar a más de 600 con Cristina y en algún momento con Alberto. Más de 600. Ahora está en 370 y con De la Rúa estuvo entre 150 y 200. Por eso, como suele decir un ex profe de acá porque está jubilado hace poco, que daba historia económica, Alfredo Blanco, una vez en una charla que dio para la Wicca ahí en el Sheraton, comentando este tipo de cosas, dice: De la Rúa la verdad tuvo mucha mala suerte. Dice. Lo único que le faltaba es que cuando quiso encender el helicóptero, que no la arrancara. Dice. Que no se podía ir de la Casa Rosada en el helicóptero. Saben que se tuvo que ir de Casa Rosada a Olivo en el helicóptero. Si no, había unas manifestaciones tremendas, no sé qué pasó. Tuvo mala suerte. Él también parece que ya estaba un poco enfermo, viejo y un poco enfermo, como un Joe Biden, que tuvo que renunciar a la candidatura. Tenía un perfil parecido a la Rúa. Estaba grande y cometía errores parecidos a los que cometió Biden ahora. Después de un acto, salir por la puerta equivocada y después darse cuenta y volver y lo están filmando y con cara de perdido. Todo eso le pasó con De la Rúa. De la Rúa le pasó en un programa de Tinelli. No sé si Tinelli lo alcanzó a ver, usted hasta hace poco andaba ahí en la tele. Cuando era muy, muy visto. Sí, se cansaron de hacer burla. Sobre todo por ese programa, porque él fue al programa, porque ahí todos los políticos querían ir porque era vendedor ir al programa, pero le salió el tiro por la culata porque ya estaba así con ese problema. Termina su parte y se quiere ir y se va por otro lado y encima seguían filmando y volvió sobre la misma y lo seguían filmando y quedó como un hombre grande que no sabía cómo salir, perdido. Y Biden le pasó alguna cosa parecida por lo que vi. Biden se bajó, lo único, de la candidatura. En cambio, De la Rúa ya era presidente y bueno, entró en ese trance y encima con una economía dificilísima de manejar por todo lo que había pasado y estaba pasando. Uy, cierto que era una hora nada más hoy. Entonces, ese es el tema de la tasa de interés, el dólar, etcétera. Y creo que Argentina la convertibilidad fue exitosa, fue una reforma estructural como nunca antes se había visto, pero cuando los otros países devaluaban contra el dólar, 95, 94 o 95 prácticamente en adelante, ya no era viable para Argentina mantenerse 1-1, y eso fue la devaluación de Brasil en el 99, fue el certificado de defunción, porque Brasil era nuestro principal socio comercial. Después de eso, ya a quién le íbamos a vender con el atraso cambiario que teníamos. La convertibilidad sirvió al principio y después no sé si salió de la convertibilidad, salir del 1-1. Se tendría que haber realizado porque empezó a ser un lastre el tipo de cambio fijo atrasado, se perdió mucha competitividad, eso lleva a perder empleo, creció mucho el desempleo y creció la pobreza. Entonces, en Argentina, que por ahí nos enamoramos de algo, después de otra cosa, pero normalmente nos enamoramos de lo bueno y no de lo malo, no vemos lo malo. Ahora que se revalorizó los 90, Menem y Cavallo, y ustedes están mucho en esa, porque ahora eso se revalorizó con Milei y no vivieron ustedes los 90, yo diría tomar todo lo bueno de los 90, que fue muchísimo, pero ojo, no repetir los errores de los 90, porque también terminó mal. A pesar de que yo soy, en promedio, diría favorable a los 90. Pero evidentemente terminó mal. O sea, el atraso cambiario muy pronunciado termina en problemas normalmente en Argentina, no en cualquier lado. Nos metimos de nuevo en el déficit fiscal. Al principio hubo superávit con la convertibilidad, después nos metimos de nuevo en el déficit. Con atraso cambiario nos empezamos a endeudar mucho porque había déficit. La ventaja que tiene Milei ahora es que eliminó por ahora el déficit
Hay de nuevo cierto atraso cambiario, no tanto como los 90, o como al final de los 90. Todavía yo creo que está a tiempo de mejorar esa parte, pero tiene una gran ventaja que hasta ahora eliminó el déficit fiscal, porque eso nunca lo había hecho nadie. En la convertibilidad ocurrió, pero en buena medida por privatizaciones que generaban recursos por única vez. Ahora no hay privatización. ¿Alguien creo que iba a decir algo, los que están a distancia? Sí, yo te iba a preguntar qué sería salir del 1 a 1 sin romper la convertibilidad. Y la convertibilidad era respaldar con dólares en las reservas la base monetaria, ¿cierto? Suponte que en esa época vos hayas tenido 20 mil millones de dólares en reserva, tenías que tener 20 mil millones de pesos circulando, emitidos, base monetaria. Sí. 20 mil. Suponte que de pronto hubiesen dicho, ahora el tipo de cambio fijo convertible pasa a ser, en vez de 1 a 1, 2 por 1. Claro, una evaluación. ¿Te daban las reservas? Sí, te sobraban la mitad. Porque si cuando era 1 a 1 te hacían falta 20 mil millones de dólares para respaldar 20 mil millones de pesos, si de pronto el tipo de cambio pasaba a ser 2 pesos por dólar, te hacían falta 10 mil millones de dólares nomás para respaldar los 20 mil millones de pesos. O sea, estaba el dinero, estaban las reservas. Claro, se perdía un poco de confianza. Algún costo había. La gente va a decir, che, pero ¿cómo? Ya no estamos más en el 1 a 1, no cumpliste tu promesa que esto iba a ser para siempre. Iba a tener costos. Pero a la larga me parece que si se lo hacía ordenadamente, siguiendo en convertibilidad, era viable. Sí. Claro. No, en un momento Cavallo, cuando ingresó con De la Rúa, porque Cavallo fue ministro con Menem del 91 al 96, se pelea con Menem, se va, renuncia, o parece que lo fueron, hicieron ver como una renuncia porque era difícil reemplazarlo a Cavallo, porque tenía muy buena imagen en la población. La gente lo veía a él como el responsable de la convertibilidad, le decían el padre de la criatura, no tanto a Menem. Por eso Menem, para poder sacarlo, es como que lo desgastó durante un tiempo, lo que se suele llamar en la política globos de ensayo. Corría el rumor de que iba a irse Cavallo, pero la gente se alarmaba, otra vez, pero no pasaba nada. Otra vez, pero ya la gente se alarmaba menos, y la tercera, cuarta vez, lo sacó. Vivo Menem, lo sacó, inmediatamente anunció como ministro a alguien que era también liberal, mucho más liberal que Cavallo. Cavallo tenía ciertas cuestiones heterodoxas, que fue Roque Fernández, del SEMA, también cordobés, y generó confianza, porque de última la gente ya medio que se había acostumbrado a la idea que salía Cavallo, y además ponen a alguien bien liberal que no iba a salir de la convertibilidad. Le salió bien en términos de que no hubo una corrida porque se fue Cavallo. Pero Roque Fernández era muy ortodoxo, Cavallo tenía ciertas dosis de heterodoxia. Cavallo probablemente hubiese intentado corregir algo de esto que yo les decía si seguía como ministro. En cambio, Roque Fernández no, es muy Chicago. Más esta idea de que si hay atraso cambiario, bueno, se va a generar recesión y la recesión va a generar deflación y la deflación va a recuperar el tipo de cambio real sin devaluar. El problema de esa visión es que la deflación es muy difícil que se logre. Entonces, cuando ya tenés atraso cambiario, es difícil que suba el tipo de cambio real con deflación. Estamos hablando de deflación grosa, porque ahí hubo 1 o 2% de deflación durante 2 años. Pero hacía falta a lo mejor 30% de deflación para recuperar la competitividad cambiaria. Eso es imposible. Por eso hay que evitar llegar a esas situaciones. Y bueno, después salimos a los golpes de la convertibilidad, ya con Duhalde, ¿no? Entonces habría que ahora tomar lo bueno de la convertibilidad y no lo malo. Y lo bueno fue orden fiscal, no solo porque al principio hubo equilibrio, sino que hubo muchas reformas fiscales con Cavallo. Ley de administración financiera, ley de responsabilidad fiscal fue posterior. Se eliminaron algunos impuestos, se eliminó derecho de exportación y otros impuestos. Hubo reforma del Estado, privatizaciones, reformas de otro tipo. Reforma financiera, hubo cierta apertura de la economía, no del todo, pero mucho más apertura que antes.
muchas reformas, desregulaciones, etc. Falló la competitividad cambiaria al final y que salimos del superávit, entramos al déficit y nos empezamos a endeudar mucho al final. Déficit fiscal, atraso cambiario fue la falla al final. Eso generó desempleo, pobreza. ¿Qué falló también creo con Cristina, además de muchas otras fallas que yo diría que tuvo Cristina? Atraso cambiario y déficit fiscal. Por supuesto, mucho más déficit que en la convertibilidad y similar a atraso cambiario. ¿Y qué falló con Alberto? Déficit fiscal y atraso cambiario. Diferentes ideologías, pero todos terminan más o menos lo mismo. Milei parece que no va a tener déficit fiscal. Hasta ahora no lo tiene. El atraso cambia, hay algo de atraso. Esperemos que no se duerman los laureles con esa idea tipo Roque Fernández de que eso no importa, se corrige solo, porque ahí se va a equivocar. Pero tampoco está tan lejos como que tenga que generar una gran devaluación. Por ahí lo arregla con otras medidas, bajando impuestos, ¿cierto? Pero hay una gran oportunidad. ¿Qué ibas a decir? ¿El atraso cambiario cómo lo determinaría? ¿En comparación del dólar oficial con el blue? ¿O con qué medida? No, la brecha, cuando hay brecha, muchas veces muestra que puede haber algún atraso, pero no, hay que ver cuál es el tipo de cambio de equilibrio, cosa que es discutida. Algo simple es ver cuál es el dólar promedio real de 30 años de largo plazo. Eso algo te dice. Hoy por hoy el dólar real, el oficial real, está más o menos en 1.250 pesos. Ese hay que compararlo contra el de 950, 960 pesos. Estaría un 20-30% atrasado. Otros métodos más complicados son, bueno, ver cuál es el dólar que equilibra la cuenta corriente, una serie de cuestiones. Además, no es siempre el mismo dólar de equilibrio, porque si de pronto te sube el precio de las exportaciones, el dólar de equilibrio es un poco menor. O al revés, cuando te bajan el precio de las exportaciones, el dólar de equilibrio es un poco mayor. Es un tema discutido. Lo que no quedan dudas es cuando hay atraso cambiario fuerte, porque eso se ve en muchas variables. En muchas. Entonces, cuando hay varias que te dicen algo, y es por algo eso. Por ejemplo, ¿qué? Suponte al final de Cristina, 2011-2015, su segundo mandato. Bueno, el tipo de cambio real en la estadística daba bajo, daba tan bajo el final de la convertibilidad. El tipo de cambio real daba bajo. Había brecha cambiaria alta, lo que vos dijiste. Si medías el índice Big Mac, te daba mal, el de la hamburguesa McDonald's, te daba mal. Nada más que ahí se usaba no la McDonald's, la Big Mac, sino la cuarto de libra, porque la Big Mac, así como mentían con la inflación, mentían también con el precio de la Big Mac, porque habían hecho un acuerdo con McDonald's de Argentina para que a esa la tengan barata, porque es la que se usaba para la medición. O bueno, ahora le dieron 3 años de prisión a Guillermo Moreno, lo que no escuché si es efectiva o es que se puede estar afuera. ¿Ya? Está bien, no se puede tergiversar las estadísticas oficiales así. Era hora que ocurriera, de que hubiera una condena. ¿Qué estaba diciendo? La cuenta corriente daba negativa, la balanza comercial daba negativa, la cuenta corriente daba negativa. Todo el mundo se iba a hacer turismo al exterior. O sea, la cuenta de servicio daba totalmente negativa. ¿Qué más? Más o menos ahí está todo. Si todo te da en contra es porque hay atraso cambiario. En cambio ahora a lo mejor no. La balanza comercial debe estar dando positiva todavía. La Big Mac leí hoy que ya empieza a dar mal. La brecha es alta, pero no tan alta como con Cristina. ¿Ah? ¿Cómo sería más la Big Mac? ¿Cuál? No, hay como miren el precio de la Big Mac en dólares. Cuando un país tiene la Big Mac cara en dólares y no es tan productivo el país, como en el caso de Argentina, es porque tiene atraso cambiario. A lo mejor es cara la Big Mac en Suiza, pero se corrige por productividad y Suiza al corregir por productividad no es tan alta. El tema es relativo a la productividad del país. Hoy justamente leí de que la Big Mac de Argentina se encareció mucho en dólares en poco tiempo, que es lo que suele pasar en Argentina cuando hay inflación en dólares. En poco tiempo cambian mucho los precios relativos. Pero hay otras variables como la cuenta corriente y la balanza comercial que todavía no pareciera que hubiera atraso. Por eso no es tan definitivo que ya tengamos un grave problema. Creo que estamos a tiempo, está a tiempo, Milei, de manejar el tema. Pero si lo deja atrasar más, va a entrar en problemas. Ahora sí.
Brasil está devaluando su moneda. Brasil está devaluando. El año que viene anuncian sequía y si tenés al competidor Claro, principal en soja claro, que te devalúa, la balanza comercial te va a dar peso. así es. Pero hay, sí, yo suelo analizar así muchas veces en las charlas de que si uno reúne los problemas económicos de Argentina en dos, no es que haya dos, sino que trata de sintetizar en dos, para mí es históricamente lo fiscal y lo cambiario, o sea, la competitividad, donde influye lo cambiario y lo estructural. Como lo estructural no cambia rápido, eso va a costar más mejorarlo. Competitividad estructural son los impuestos, la infraestructura, las regulaciones, etcétera, los recursos humanos. Por eso la competitividad lo que cambia más de corto plazo es por tipo de cambio. Entonces hay que mirar mucho cómo está lo fiscal y lo cambiario. Y repito, Macri, atraso cambiario, déficit fiscal. Cristina, atraso cambiario, déficit fiscal. ¿Cómo terminó la convertibilidad? Atraso cambiario, déficit fiscal. Alberto, atraso cambiario, déficit fiscal. Más allá de la ideología, son los dos graves problemas que hemos tenido siempre. Si ahora salimos del déficit fiscal y no nos metemos en un lío en lo cambiario, y puede cambiar mucho. Más allá de que el presidente sea medio loco. Pero miren Perú. Digo medio loco en broma, ¿no? Yo lo conocí en Milei, venía acá a la jornada de finanzas, esa que les comentaba antes, vino como 10 años. Venía, presentaba papers. Papers donde llenaba de matemática el pizarrón. Era muy de papers matemáticos, de crecimiento. Muy matemático, muy teórico. Pero era raro porque así como era muy teórico, pero tenía esa forma de exponer más o menos como uno lo ve ahora. Medio personaje. Altisonante, así. Y acá con mucha gente era amiga. Yo he estado con él acá y en Mendoza en la asociación, hemos cenado juntos. Y gente de acá que era más allegado que yo. El presidente, el profesor Res, Barón, Neder. Porque después de esa época, la jornada, él solía venir al instituto que lo invitaban a dar charlas y yo no era del Instituto de Economía. Entonces ahí es como que profundizó la amistad. Yo recuerdo en un momento que yo estaba en temas parecidos a los de él, de crecimiento, modelos de equilibrio general estocástico, y medio que tiró de hacer un paper. O sea que había buena relación. Después no lo vi mucho. La última vez que lo vi fue cuando donde yo trabajo hicieron un evento y él y yo exponíamos un panel. No me acuerdo si después había otro panel, pero quizás fuese solo. Tiene que ser, no sé, cuando todavía no estaba en política él, pero ya era mediático. ¿Cuánto hará? 6, 7 años atrás, ya era mediático, sí. Cuando iba a América, TV y todo eso. Ahí lo vi por última vez personalmente. Hay chances que nos vaya bien. Yo en promedio sería optimista. Cuando digo esto de loco es por su personalidad. Lo que iba a decir es, miren Perú. Perú ha tenido presidentes rarísimos, sacaron varios, algunos por corrupción, otros por inservible. El Castillo, lo último, fue un desastre, demagogo. Sí. Sin embargo, la economía viene bien hace tiempo y sigue más o menos bien. Crece menos que antes, pero no está mal. Es decir, ordenando la economía, superávit fiscal, independencia del Banco Central y una política monetaria sana, es como que se banca después la economía que los presidentes sean unos chotos, digamos, que cometan errores, que los saquen por corruptos o por inservibles como Castillo. Se lo banca la economía de Perú. Por eso el tema de la personalidad de Milei, sabemos que como es, pero si él arregla la economía, los grandes problemas, le puede ir bien. Más allá de su extravagancia en algunos temas, que se pelea demasiado con mucha gente, digamos. No está bien que se pelee con un montón de presidentes. Con algunos puede ser, pero no te puedes pelear con todos los presidentes de izquierda que te cruzas por ahí. Porque hay que ser diplomático. Miren ahora en Venezuela, tuvimos que ir a pedirle a Brasil que nos haga la embajada y ponga la bandera para no tener problema con nuestra gente ahí. Hay que tratar de tener buenas relaciones. No con Venezuela, por supuesto.
Ahí no, está bien. Ahí con Venezuela está bien lo que hizo Milei. Lo que no está bien es pelearse con Lula y con quién más, a ver. Con el de España. Sí, a eso tampoco. ¿Con quién? Bueno, ahí fue un grave error porque en el Fondo Monetario incide principalmente Estados Unidos. Sí, por eso el día siguiente le declaró como que no, no sé, pero Necesitando Argentina arreglar con el fondo, meterse en la política de Estados Unidos fue un grave error. Por cómo necesita Argentina arreglar con el fondo, y es Estados Unidos el que normalmente nos ha dado una mano para arreglar con el fondo. Con Petro de Colombia también lo trató malísimamente, lo trató de asesino. No sé quién empieza, ¿no? Porque a él también lo maltratan. Pero bueno, yo creo que exagero. Pero si la economía la endereza en las bases, en lo fundamental, en los fundamentals, fiscal, monetario, cambiario, a lo mejor le va bien y lo reeligen. Lo reelegimos. Pero sería bueno que tenga un comportamiento más parecido a un presidente, digamos, más normal. un poquito más maduro. Sí, no Maduro de Venezuela, pero más Maduro. Bueno, de Venezuela no hablemos. Vamos a seguir en la clase que viene con este tema, que tenemos las 2 horas conmigo. Vamos a terminar este tema que es contabilidad pública, la parte fiscal, que es lo que van a usar para el práctico, para la monografía. Sobre las primeras, profe, le iba a preguntar ese porcentaje de vengado. Significa que no se registra todo en el momento en el que se venga, ¿no? Porque no veo que estén diciendo. Bueno, no todo lo que se presupuesta se termina devengando. Hay muchas cosas que están en el presupuesto y nunca se ejecutan. Entonces hay algunas cosas presupuestadas que nunca se comprometen. Hay algunas cuestiones comprometidas que nunca se devengan. Hay cosas devengadas que nunca se pagan. No, eso es más difícil porque algo que se devengó, si no se paga es una deuda del Estado, porque ya está devengado, una deuda flotante. Normalmente se termina pagando, pero puede ser que cosas nunca se terminen pagando. Y le dan un bono como camisa. Sí, pero a Camesa le van a terminar pagando. Por eso digo, cuando se devengó, terminan pagando, normalmente. Es muy grave que el Estado no pague nunca algo. Pero ¿cómo le pagas si ya le dieron los bonos y lo haces hoy y si los venden en el mercado de cosas? Porque a ese bono lo plancharon todas las empresas que salieron a vender. Pero al entregarse el bono ya le pagó. Ahora lo que tiene que pagar el gobierno es el bono. Ah, bueno, O sí. sea, a Camesa le pagó con el bono, pero ahora debe el bono. Solo que el bono, a lo mejor, como decimos, Camesa se lo vendió a otro, pero el gobierno lo debe al bono. Siempre te Y cuando venza, lo tiene que pagar el valor nominal, por más que en el mercado cotice bajo. ¿Cierto? Esa deuda está, pero la canceló con Camesa, con el bono. El pagado ahí fue entregar un bono, no plata. Pero vamos a retomar desde esa filmina la clase que viene y seguimos. No sé si quedará alguien, los que están a distancia, porque ya es tarde, pero los saludos si están todavía. Chao. Chao, profe. Ahí está. Habían previsto 240.000 de reclamo y dio